Quitamos un día más para seguir con los contenidos de la asignatura de Llengua Asturiana y Literatura dentro del espacio Educastur TV en TPA. Bueno, pues asumiendo una sugerencia de un oyente que nos decía hace un par de semanas que por qué no hablábamos regularmente de educación, del trabajo de los docentes. Bueno, pues hoy hemos invitado a un profesor al programa de asturiano, de lo más mediático, fue colaborador en A Vivir, que son 2 días Asturias, un par de temporadas, y para él el confinamiento, bueno, pues no está limitando su actividad. Hablamos de Ignacio Galán, a quien conocemos por su papel en Iniciativa Pol Asturiano y como presentador en TPA siempre, bueno, pues con temas vinculados a la cultura asturiana. Y de eso va el programa, que firma en la televisión autonómica. Lo estaban escuchando, el Asturiano en Educastur TV. Le recomendamos que lo busquen porque está muy chulo y lo tenemos al otro lado del teléfono. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, y tú de lo más entretenido en confinamiento, por lo que veo, ¿no? Sí, no paramos. Hay que buscarse actividades y cosas que hacer porque si no esto puede volverse muy pesado. Uh-huh. Oye, es verdad que una oyente nos sugería que habláramos regularmente, ¿no?, con los profesores, que aprovecháramos a hacer alguna sección y bueno, siempre que podemos, pues echamos mano de algún docente, que seguís trabajando, ¿no?, en cierta medida, así de una forma un poco complicada, ¿no?, y buscando fórmulas a través de la tecnología, pero bueno, para que los críos por lo menos tengan así cosinas que hacer. Sí. Nunca había el profesorado tan agobiado realmente porque es un momento complicado, de repente adaptar todo lo que estás haciendo al ámbito digital con alumnado que no está preparado, profesorado que tampoco está preparado del todo, y los medios son los que son, pues está trabajándose muchísimo, o sea, el profesorado está trabajando en esos momentos mucho y hay que reconocerlo, la verdad. Claro, tú eres profesor de Llengua Asturiana y Literatura en el Instituto del Piles, en Gijón. Y bueno, ¿qué feedback tienes con los estudiantes? ¿Os permite hacer cocinas o cómo pues hay de todo. Hay alumnado que no sabes nada de él, otros que están mandando cosas continuamente y la verdad que en ese sentido, bueno, también hay que entender las situaciones que hay en este momento, pues que no todas las familias tienen el mismo acceso a ordenadores, cuando lo tienen también hay gente que está teletrabajando y por lo tanto no hay lesores que pueden ser necesarios de espacio físico. Entonces, bueno, hay que tener eso muy en cuenta y ser benevolentes en ese sentido y bueno, intentar animar al profesor, al alumnado, intentar dar encima un poco de ellos, pero bueno, también teniendo en cuenta estas circunstancias. Yo creo que en ese sentido tenemos que ser ahora, bueno, lo más comprensivos posibles, ¿no? Porque estamos en un momento en el que no podemos hacer como que no pasa nada. La circunstancia hay que, bueno, si a todos nos impresiona la situación, pues a los adolescentes y a los niños pequeños, pues evidentemente mucho más. Y eso hay que tenerlo también en cuenta, creo yo. Claro. Bueno, Nacio, te hemos hecho la promo de aquí del programa de El Asturiano en Educastur.tv, que se puede ver eso en la TPA 10:30 a 11:30. También Anabel Santiago hace cocinas, ¿no? Sí, bueno, están poniendo hasta 20 profesores, están colaborando en distintas materias, profesorado de los institutos y de los colegios públicos de Asturias, que estamos, bueno, pues intentando hacer un complemento a lo que ya hace el profesorado desde casa, no pretende sustituirlo, sino buscar dar otros recursos y también, bueno, de alguna manera recordar que seguimos ahí y que el alumnado tenga también otros recursos más visuales, que puede ser más fácil, y con una televisión que eso sí que básicamente todo el mundo puede acceder a ello en todas las circunstancias, ¿no? Bueno, y así cuando se ponen delante de la tele, bueno, pues también pasan un ratín que es entretenido y de paso aprenden algo. Pero bueno, por lo que te llamábamos es por una opción que nos da Iniciativa Pol Asturiano, el hashtag Formiento en Casa Fest, que amplía su programación. Fíjate que podíamos haber hablado de ello ya hace unos cuantos días porque empezabais el 18 de marzo, tengo yo por aquí apuntado, por tercera vez consecutiva, ampliáis la programación, vais a llegar al mes de mayo, la ampliabais ahí ya a partir de este jueves pasado y hoy tenéis programación, tenéis a Rodrigo Cuevas por la tarde. Cuéntanos, ¿en qué consiste toda esta programación que encuentran? Nada, es muy fácil. Buscan la plataforma formientu.com o a través de el Facebook, ¿no?, que es ahí donde se producen los directos, ¿verdad? Y luego queda colgado todo, o sea que se puede consultar muy bien. Cuéntanos qué programación tenéis y bueno, cuál es un poco el objetivo. Bueno, pues la idea ayer era dar visibilidad a la cultura fecha en Asturias, a la cultura que se expresa en asturiano, desde esta plataforma Formiento, una plataforma que da de una revista literaria, pero que ahora ya es más amplia, y llevamos, pues, entre las actividades que llevamos, fechiciles que están programadas, más de 50 actividades, por lo que me cuenten por ahí, y el Festival Cultural Online más largo de los que se vienen haciendo en todo el estado, o sea que estamos muy orgullosos de que el mundo cultural asturiano, y además
de forma altruista en este caso, ¿no? Pues que saque adelante esta programación y que podamos contar con gente de todo tipo, ¿no? Como decías, esta tarde a las 7 tenemos a Rodrigo Cuevas, pero mañana a las 12 tenemos un cuentacuento con Beatriz Nato Rionda, vamos a tener el martes a Pilar Sánchez Vicente falando de mujeres confinadas del maltrato al sostén. Tenemos charres, tenemos conciertinos, tenemos también recitales y presentaciones de libros, porque mucha gente pues agarrólos con el libro recién salido o a punto de salir y quieren aprovechar para presentarlo, y un buen momento, porque bueno, la gente necesita entretenimiento, necesita también cultura. Y bueno, el festival nace con esa idea de dar visibilidad, de también de regalar a la sociedad, digamos, la parte que en el mundo de la cultura podemos hacer, que era de entretener y aportar actividad, y por otro lado también un poco ser reivindicación de la cultura y de la importancia que tiene para que las instituciones en estos momentos pues vayan poniéndose los piles y bueno, buscando formas de que la gente del mundo de la cultura pueda seguir trabajando, que bueno, demostramos con esto que hay formas de hacerlo y que ya es posible, ¿no? Claro. Y además hay instituciones que ya están haciéndolo y muy bien. Sí, es paradójico, ¿no? Porque todos estamos echando mano al final de la cultura, ¿eh? Que no se crean que cuando cogemos un libro, cuando vemos una peli, una serie, nos enganchamos a la tele incluso. Siempre. Cuando... Ahí ya como que hay una cosa un poco secundaria y de repente dámonos cuenta que en las circunstancias más complicadas conviértese en un elemento clave para tener la cabeza en su sitio, claro. Que nada más, ¿no? Para poder decir, bueno, vamos a despegarnos un momento de todo esto que está pasando y vamos a ver un concierto, vamos a ver un recital, vamos a relajarnos y tranquilizarnos. Claro, que sería de nosotros ahora sin la música, por ejemplo, ¿no? O sin el cine. Bueno, pues Y lo bueno del festival es que ya, a diferencia de si estás viendo una serie, y que aquí puedes interactuar con los artistas y tal, que también ayuda pues a ese elemento social que también nos falta en este momento. Entonces también es clave, yo creo, de este tipo de iniciativas. Es decir, que hoy nos conectamos a las 7, tenemos ahí a Rodrigo Cuevas en su directo, en Formientu Casa Fest, y podemos hablar con él incluso, ¿no? Claro, además va a plantearse así como un encuentro con él, en el que va a contarnos cómo está viviendo esto, qué proyectos tiene, cómo sigue trabajando desde casa, y yo creo que es muy interesante porque la mayor parte de la gente de la cultura, escritores, músicos y demás, están en un momento en el que están intentando crear y pues, como tienen más tiempo, tienen la tranquilidad, y eso es interesante de ver también en vivo. Bueno, pues muy interesante, y además pueden repasar que yo lo he estado haciendo todos los invitados que habéis tenido a lo largo de estos días. Hoy a las 7, como decimos, Rodrigo Cuevas, y hasta ahora está Elena Tresu, leyendo ahí mitología asturiana para la reciella, para los críos. También mañana va a haber cuentacuentos, como nos explicabas a las 12, así que bueno, todos entretenidos. Ignacio Galá, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias por seguir Vendeles Ondes acompañándonos. Claro que sí, venga, un abrazo, chao. Un abrazo. Pues así vamos echando el cierre a esta edición de sábado de